Buenos días, respetable ingeniero Richard Alexis Miranda Rucova. Somos el grupo número 8, conformado por Asensio Malquín, Johan José, Paredes Guerreros, Germán Salvador, Pituy Montañas Brian, Quiro Valles Fresia de Jesús y Villanueva Pichula María Esther. Hoy vamos a exponer el avance del proyecto final 2. Nuestro proyecto está ubicado en la región Piura, exactamente en Huancabamba. Aspectos generales del proyecto. Vamos a presentar lo que es el nombre, el tipo de proyecto, objetivos, beneficiarios, ubicación, el estatus del proyecto, metas físicas, los componentes del proyecto y también los recursos empleados, estudios básicos de ingeniería, costo del proyecto, el cronograma de ejecución de obra, la evaluación del estado del avance. Nuestra obra analizada se denomina Creación de la represa de Cascapampa para servicio de agua de riego en el distrito Sondorillo, en la provincia de Huancabamba, en el departamento de Piura. Se trata de un proyecto de infraestructura hidráulica agrícola, cuyo propósito principal es mejorar la disponibilidad de agua de riego en la zona donde existe escasez de este recurso hídrico durante determinadas épocas del año. El proyecto busca beneficiar a 1.017 usuarios mediante el riego de 1.364 hectáreas de terreno cultivable. Entre sus principales objetivos se encuentra incrementar la productividad agrícola, garantizar el suministro de agua durante todo el año y fortalecer la organización y capacitación de los usuarios del sistema de riego. Además, los agricultores también se beneficiarían directamente. También lo harían los ganaderos y los piscicultores de la zona gracias a la mejor gestión de este recurso hídrico. Respecto a su ubicación, la represa se encuentra en la localidad de Cascapampa, en el distrito Sondorillo, en la provincia de Huancabamba, en la región Piura. Geográficamente se ubica en la cuenca del río Huancabamba y en la cuenca con coordenadas UTM de 6.063.535 al este y 9.412.169 al sur. La altitud es de 1.888 metros sobre el nivel del mar. Esta ubicación es estratégica porque permite almacenar el agua proveniente de la quebrada Cascapampa para abastecer las actividades agrícolas de esta zona. Le doy pase a mi siguiente expositor. Continuando con la exposición, hablaré sobre el estatus del proyecto. Los trabajos comenzaron en el año 2023. Hasta agosto de 2024 se registró un avance aproximado del 35%. Sin embargo, la obra fue paralizada en noviembre del 2024 debido a distintos factores. Posteriormente, se retomó el proyecto en agosto del 2025, bajo la modalidad de intervención económica, lo que permitió continuar con su ejecución. Este proyecto es importante porque responde a problemas actuales como el cambio climático y la escasez de agua, además de mejorar la infraestructura vial y promover el desarrollo de la zona. Actualmente, la obra presenta un avance aproximado al 40%. Pasando a la siguiente diapositiva, veremos las metas físicas del proyecto. En cuanto a las metas físicas, el proyecto busca beneficiar una superficie agrícola de 1.364 hectáreas y a más de 1.000 agricultores. La represa tendrá una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 2.9 millones de metros cúbicos, con una longitud de 156 metros a una altura de 30.49 metros. Asimismo, contará con un caudal máximo de hasta 1.11 metros cúbicos por segundo y permitirá un volumen anual de agua de hasta 4.26 hectómetros cúbicos. Entre los componentes principales se incluyen la represa, el aliviadero, la obra de toma y la descarga de fondo, así como caminos de acceso y estructuras complementarias. Todo esto permitirá mejorar el sistema de riego, incrementar la producción agrícola y garantizar la seguridad hídrica de la zona. A continuación, veremos las principales componentes del proyecto. En esta diapositiva se presentan dos componentes principales: la presa del núcleo impermeable y el aliviadero de demasías. La presa está conformada por tierra con un núcleo impermeable, lo que permite almacenar el agua de forma segura. Tiene una altura aproximada de 30 metros y una capacidad de cercana a 2.88 hectómetros cúbicos. Por otro lado, tenemos el aliviadero de demasías. Cumple la función de evacuar el exceso de agua para evitar daños en la estructura. Este tiene una longitud de 25 metros y permite regular el caudal de la salida. Ambos elementos trabajan en conjunto para almacenar y controlar el agua destinada al riego. Y posteriormente, siguiendo con la siguiente diapositiva, veremos los componentes hidráulicos del sistema. En esta última parte se presentan los componentes hidráulicos principales, que son la obra de toma y la carga de fondo. La obra de toma permite controlar el ingreso del agua hacia el sistema mediante tuberías de aproximadamente
milímetros y válvulas que regulan el caudal. Por otro lado, la carga de fondo permite la evacuación del agua utilizando el conducto de 500 milímetros y con una longitud de 150 metros. Estos componentes son fundamentales ya que permiten controlar tanto el ingreso como la salida del agua del embalse, asegurando un funcionamiento eficiente del sistema. En conjunto, todo el proyecto permite regular y almacenar y distribuir el recurso hídrico de manera adecuada para beneficio agrícola. Le paso la palabra a mi siguiente compañero. Bien, siguiendo con la diapositiva, hablaremos de lo que son las estructuras complementarias. En esta etapa del proyecto se consideran las obras complementarias necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la presa y la distribución del agua. Primero tenemos las estructuras de entrega, conformada por una caseta de válvulas con doble sistema de control y un disipador de energía. Esta estructura permite regular el caudal de salida y conducir el agua hacia un canal de riego con una cobertura aproximada de 1.364 hectáreas. También se ha considerado una variante de camino de aproximadamente 970 metros cúbicos de longitud ubicada sobre la presa, cumpliendo con las normas del MTC y permitiendo mejorar el acceso y transitabilidad en la zona. Las principales funciones de esta estructura complementaria es distribuir el agua de manera regular y facilitar la operación y mantenimiento de la obra. En la siguiente diapositiva tenemos los recursos empleados de la obra. Para la ejecución del proyecto se requirió una adecuada combinación de recursos humanos, materiales y equipos. En cuanto a la mano de obra, participaron ingenieros, técnicos, obreros y personal de seguridad, quienes garantizaron el desarrollo eficiente y seguro de las actividades. Respecto a los materiales, se utilizaron suelos arcillosos para el cuerpo de la presa, concretos, rocas, aceros de refuerzo, madera para encofrados, cables y tuberías de acero para las diferentes estructuras hidráulicas. Finalmente, entre los principales equipos empleados destacan excavadoras, volquetes, compactadoras y motoniveladoras, indispensables para las labores de movimiento de tierras y conformación de las obras. En la siguiente diapositiva tenemos lo que son las maquinarias pesadas. Durante la construcción se emplearon maquinarias pesadas especializadas según cada actividad. Para los trabajos de excavación se utilizaron excavadoras sobre orugas, tractores, bulldozers, retroexcavadoras y cargadores frontales, permitiendo realizar cortes y movimientos de materiales de forma eficiente. En las actividades de compactación y transporte se emplearon camiones de 30 toneladas, volquetes de 25 metros cúbicos, rodillos, vibratorios, motoniveladoras y camiones cisternas para el control de humedad del suelo. Por otro lado, para la elaboración y colocación del concreto se utilizaron plantas concreteras, mixers o concreteras, dispensadores y zarandas de clasificación, asegurando la calidad del material utilizado en las estructuras. Y por último, en la siguiente diapositiva tenemos lo que son los rendimientos e índices de combustible de maquinaria pesada. En esta tabla se presentan los rendimientos y consumos de combustible de los principales equipos utilizados en el proyecto. Por ejemplo, la K395 registró un rendimiento entre 400 y 650 metros cúbicos por hora, con un consumo aproximado de 14,5 a 17 galones por hora, siendo adecuada por los movimientos masivos de tierra. El tractor bulldozer Cat D8 alcanzó un rendimiento entre 150 a 250 metros cúbicos por hora, mientras que el cargador frontal Cat 950 GC logró entre 200 y 220 metros cúbicos por hora. En cuanto al transporte, los volquetes y camiones de obra permitieron movilizar grandes volúmenes de material con consumos acordes a su capacidad de carga. Todos los equipos evaluados fueron considerados adecuados para las condiciones de la obra, garantizando productividad, eficiencia y operatividad y cumplimiento de los plazos establecidos. Ahora le doy paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, tenemos el perfil técnico y estudios básicos de ingeniería realizados en la obra. Para el desarrollo del proyecto se llevaron a cabo los siguientes estudios. En topografía se realizó el levantamiento del relieve y la elaboración de planos topográficos, junto con documentos sustentatorios y anexos, que permiten la evaluación del terreno para la ubicación adecuada de la represa. Geología y geotecnia. Aporta el análisis de resistencia a suelos, identificación de fallas y posibles asentamientos, aspectos muy indispensables para garantizar la estabilidad y seguridad de la estructura. Estudios hidrológicos, quienes se encargan de calcular el recurso hídrico disponible, incluyendo el volumen de agua, caudales y sedimentos. Información clave para el diseño hidráulico y la planificación del almacenamiento. Continuando con la siguiente diapositiva, tenemos los estudios de cantera, mecánica de suelos y diseño. En caso de cantera y material de préstamo, se basa en determinar la fuente y calidad del material para la obra mediante la identificación de canteras, estableciendo especificaciones técnicas para su uso adecuado. La mecánica de suelos involucra pruebas para determinar el tipo de suelo, densidad, granulometría y parámetros como Proctor y CBR, que permiten definir la resistencia y comportamiento del terreno. Por último, el diseño estructural y diseño hidráulico. Este se desarrolla con base en los estudios anteriores, permitiendo calcular con precisión las características y componentes específicos que aseguran la funcionalidad y durabilidad de la represa. Continuando con la siguiente diapositiva, sería los presupuestos de obra.
El presupuesto total del proyecto de la represa Cascapampa asciende a 24,490 millones, el cual se divide entre los costos directos y costos indirectos. En el caso de los costos directos, este asciende a 14,974 millones, representando el 61,15% del total, incluyendo materiales de mano de obra y maquinaria. La mayor parte de esta inversión se destina a la construcción de la presa y obras complementarias principales, entre estos siendo variantes de caminos, aliviadero, gestión ambiental, instalaciones eléctricas, canales, entre otros más. Luego, en la siguiente diapositiva tenemos los costos indirectos, los cuales ascienden a 9,516 millones y corresponden a gastos que no pueden asignarse directamente a una partida específica de construcción, pero que son indispensables para la gestión, supervisión, control y cumplimiento normativo del proyecto. Como se observa en el resumen del presupuesto, fuera del costo directo de 14,974 millones, se consideran los gastos generales, la utilidad del contratista, el IGB, la supervisión y el protocolo sanitario, así llegando a una inversión total de 24,490 millones. Le doy paso al siguiente. Costo del proyecto y modalidad de ejecución. Bueno, continuando con la exposición del proyecto de la represa de Casapampa, pasamos a un aspecto crucial de la viabilidad financiera y de las condiciones contracturales que rigen en esta obra hidráulica. Como se detalla en nuestro informe, evaluamos el presupuesto general del proyecto, el cual contempla los costos directos, con el movimiento de tierras para la presa de núcleo impermeable y las estructuras de la obra de toma, sumados a los costos indirectos que incluyen los gastos generales, fijos y variables, y utilidad del contratista. Un punto clave a resaltar aquí es la modalidad de ejecución. Para este tipo de infraestructuras complejas suele aplicarse el sistema de precios unitarios, ya que los volúmenes de excavación y movimientos de tierras en topografías accidentadas, como la de Huancabamba, pueden enviar o variar sustancialmente durante la ejecución real en comparación con el expediente técnico. El control riguroso de estas partidas es lo que nos garantiza evitar adicionales de obra innecesarios. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, perfecto. Cronograma de ejecución de obra y calendario. Bueno, analizamos la programación del tiempo mediante el cronograma de ejecución de obra. Toda la secuencia constructiva ha sido estructurada metodológicamente en base a los rendimientos estándar de la zona y maquinaria pesada asignada, ya que mencionamos previamente, como las excavadoras y compactadoras. En este calendario de obra, las partidas se han organizado de manera lógica y secuencial. Iniciamos con las obras provisionales y trabajos preliminares, seguidos con las excavaciones masivas y el tratamiento de cimentación para garantizar la impermeabilidad del suelo arcilloso. Es fundamental entender que este cronograma no es solamente un elemento estático, sino como una herramienta dinámica de control que nos permite medir el ritmo a través del trabajo mes a mes y asegurar que el plazo contractual se cumpla estrictamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la ruta crítica del proyecto, el método CPM. Mayormente nos enfocamos en la ruta crítica del proyecto, determinada mediante el método de la ruta crítica de CPM. Como futuros ingenieros sabemos que las actividades que componen esta ruta tienen un holgura igual a cero, es decir, que cualquier retraso o alguna de ellas impactará directamente en la fecha de entrega final de la represa. Este proyecto hidráulico, bueno, la ruta crítica está fuertemente marcada por el vaciado del concreto estructural en el aviadero, de demasiadas y principalmente por la colocación y compactación por capas de núcleo impermeable de la presa. Si descuidamos el abastecimiento de materiales en esta fase o sufrimos paralizaciones por factores climáticos propios de la región de Piura, comprometemos todo el plazo de ejecución. Por ello, el monitoreo diario en estas partidas es prioridad de la residencia de obra. Siguiente, por favor, es diapositiva. Ok. Curva de avance y obra. Por ejemplo, mayormente en esta diapositiva es nuestra principal herramienta gráfica para el control de la obra. Esta curva contrasta el avance físico programado versus el avance físico real acumulado a lo largo del tiempo. Al evaluar de forma de nuestra, a la hora de evaluar la forma de nuestra curva S y analizar los datos este segundo avance, podemos determinar el estado real del proyecto. Si nos encontramos en un escenario de adelanto, en línea
con lo programado, o así sufrimos un desfase o un retraso ante cualquier desviación negativa, la ingeniería de gestión nos obliga a implementar planes de contingencia inmediatos como la optimización de rendimientos o incorporación de dobles turnos en partidas críticas. Con esto cerramos el análisis técnico de los componentes, de costos y plazos del proyecto, demostrando que la represa de Cascapampa es técnicamente viable y está correctamente planificada para impulsar la agricultura en Sondorillo. Quedamos abiertos a muchas preguntas. Gracias.